Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de actualidad política. Ya estamos con equipo completo. El lunes pasado debutamos con Valdemar Monsalve y hoy ya estamos con nuestro tercer panelista que se incorpora, Víctor García, rector de la Universidad Santo Tomás Osorno, economista. Bienvenido, Víctor, y gracias por acompañarnos acá en Actualidad Política. Muchas gracias y gracias por invitarme. Bueno, Valdemar, ¿cómo está? Encantado, muy bien. ¿Cómo estuvo la semana? Muy bien, gracias. Bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, hoy, en realidad, hoy día lunes, estamos en vivo. Vamos a tener contactos telefónicos con líderes políticos locales, a propósito de uno de los temas que vamos a tocar con nuestros panelistas, que fueron los consejos generales de los partidos políticos, de las primarias que se avecinan. Vamos a hablar un poco de la ley de primaria, de los ajustes, pero antes estábamos conversando, antes de entrar al estudio, que hay un tema que no podemos dejar de pasar. Víctor, conversábamos el tema de las elecciones en Venezuela. ¿Cuál es tu impresión, qué opinión tienes de lo que pasó ayer domingo en Venezuela? Yo creo que, a ver, yo no soy cientista político, estoy mirando desde afuera, pero a mí me da la impresión de que lo que ha pasado en Venezuela demuestra una inestabilidad del país tremendamente profunda y difícil de predecir qué es lo que pueda pasar con eso. Ya. Si uno mira hacia atrás, ve que las elecciones en Venezuela con Chávez siempre estaban por sobre el 9%, 10%. Y ahora, hablando de una diferencia de 1,5%, 200 y tantos mil votos, es muy bajo, digamos, para lo que estábamos acostumbrados. Y hay un elemento que para mí es muy decidor, que es el tema de la abstención. Venezuela es un país que tiene voto voluntario. Y cuando uno mira los países que tienen votos voluntarios, uno observa que hay una correlación directa entre la estabilidad de los países y la abstención que tienen. Es decir, mientras más estable, mayor es la abstención. Y en Venezuela votó un 75%, cosa que es extremadamente raro en un país con voto voluntario. Y que normalmente sucede que mientras más se juegan en esas votaciones y mientras más inestables son los países, ya, más gente va a votar, porque es más importante para su vida diaria. ¿Ya? El costo de ir a votar, digamos, es menos que el beneficio o lo que pueda pasar. Entonces yo creo que eso es un indicador muy potente y se están cuestionando las elecciones, se están cuestionando los Capriles resultados. no ha reconocido la elección. No ha reconocido la elección. Entonces yo creo, yo no me atrevería a pronosticar nada, pero creo que es una situación peligrosa, una situación de una inestabilidad muy grande. Valdemar, ¿tú seguiste las elecciones? ¿Qué impresión tienes de lo que está pasando en Venezuela? Para serte sincero, era como medio previsible que ahí iba a haber problemas por todo lo que se dio antes de esa misma fecha de las elecciones. Palabra que no me hacía mayores expectativas, era como ver algo a la distancia, pero lo que de alguna manera me llamaba la atención era sentir que había una gran masa que iba a ser manipulada por los dos lados. O sea, que aparezcan de repente imágenes religiosas y hasta una paloma, no sé qué cosa, en el hombro de uno de los candidatos. Un pajarito. Un pajarito. Sí. Y haciendo ese tipo de montajes comunicacionales o de cualquier naturaleza, hace que uno diga, ¿por qué atacar la libertad de las personas para elegir libremente? Esa libertad no está normalmente bien expresada. Y en definitiva, hay elementos que están indicando que el ciudadano común, o no sé de qué naturaleza, está siendo manipulado, está siendo llevado a una forma de elegir que no es sano para una democracia. En ese sentido, encuentro que falta de respeto con el ciudadano y a lo mejor falta más educación cívica para esos mismos ciudadanos. Porque si van a elegir en base a emociones, incluso con algún tipo de dogmas de carácter religioso, entonces parece que estamos mal como ciudadanos. Sabes que algunos analistas internacionalistas en realidad señalaban que le había jugado mucho en contra a Maduro esta especie de caricaturización que hizo de la elección con el pajarito, con un poco de declararse extremadamente, casi de manera obsesiva, como hijo de Chávez. Y eso había hecho que, de alguna forma, el voto moderado del chavismo en Venezuela se haya volcado sobre Capriles. Que, de alguna forma, Capriles no es derecha como nosotros lo imaginamos. Él vendría a ser un demócrata cristiano para nuestro eje político chileno. Y ya se señalaba, y ayer Maduro lo planteó así,
que estaba apelando a un poco lo que pasó o sea, puso el ejemplo mexicano cuando en el 2006 Andrés Manuel López Obrador no reconoció la elección, porque fue muy estrecha, un punto de diferencia, pero ahí en México pasó una cuestión muy particular, que fue que el IFE, el Instituto Federal Electoral, que es el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, revisó todas las mesas, todos los votos los revisó el IFE en México y llegó a la siguiente conclusión, que es una cuestión casi pintoresca. Llegó a la conclusión que los dos candidatos habían hecho trampa. Es decir, y si tú restabas la trampa, el fraude electoral en ese sentido, igual se mantenía la tendencia que dio por ganador, en definitiva, en México a Felipe Calderón. Ojalá que no termine en lo que muchos especulan, que puede haber una negación de Capriles y que eso puede generar algún tipo de, no sé, desobediencia civil o qué sé yo, lo que pasa en Venezuela. Bueno, vamos a lo nuestro, pues. Vamos a lo que ha estado pasando en Chile, las candidaturas presidenciales, sus propuestas, de alguna forma cómo las regiones, nosotros que habitamos en regiones, cómo nos estamos viendo reflejados. Se ha anunciado reforma a la educación, se ha anunciado reforma tributaria. Víctor, tú eres economista, ¿qué impresión tienes de lo que se está haciendo? Primero con los anuncios de una nueva reforma tributaria de Bachelet, que hace una crítica, se refirió, no una reformita quiere hacer, sino que una reforma tributaria. ¿Cuál es la impresión que tú tienes de eso? A ver, dos cosas. Lo primero es que si uno mira el crecimiento que se ha dado en los últimos 3-4 años, han logrado juntar 11.000 millones de dólares en mayor recaudación tributaria. Más de 10 veces la reforma tributaria que hizo Piñera. Y casi 3 veces lo que se está planteando de reforma tributaria de 4.000 y tantos millones de dólares. Por lo tanto, ahí hay un tema que no es menor, que uno tiene que ver qué es lo que al final junta más recursos para lo que uno quiere hacer. Y creo que está bastante claro que el crecimiento es mucho más fuerte que lo que es la reforma tributaria en sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay una gran pregunta en esto que nosotros no nos hacemos, que es cómo estamos gastando la plata que estamos gastando hoy día. ¿Ya? Yo creo que antes de plantear una reforma tributaria, yo creo que esta cosa de economista, no economista, es como en la casa, igual que en la casa. ¿Ya? Los presupuestos dan para una cosa y uno tiene que asignarlo lo mejor posible. Pero antes de ir a pedirle más mesa al papá, ¿no es el cierto? papá del Estado en este minuto. El papá del Estado en este minuto. Yo creo que el papá son todos los chilenos que al final tienen que ponerse con más mesa para el Estado. Pero yo creo que antes de ir a pedir, uno tiene la obligación de demostrar que está gastando bien la plata. Y yo creo que el Estado no la está gastando bien. ¿Lo está focalizando bien o, yo creo que no está gastando, o es mucha burocracia? Yo creo que hay mucha burocracia en esto. Yo creo que, es más, yo creo que el Estado no tiene la capacidad de gestión de gastar toda la plata que tiene. Hoy día Chile tiene mucha plata. ¿Ya? Pero uno ve, por ejemplo, que hay subejecución presupuestaria en muchos ministerios y en muchas reparticiones públicas, lo que indica que no son capaces de gastarse la plata que tienen asignada. Aquí mismo en la región, si uno mira, por ejemplo, los fondos de desarrollo regional, los FIC, etcétera, ¿cuánta plata queda sin asignarse? ¿Ya? Entonces, y si uno mira, esto se repite en todos los ministerios, entonces uno se hace la pregunta, si no son capaces de gastar la plata que tienen hoy día, y mucha de la plata que tienen hoy día la gastan mal, ¿para qué quieren hacer una reforma tributaria? Valdemar, ¿tú estás de acuerdo con, sí. con una reforma tributaria al estilo que planteó más profunda Michelle Bachelet, o estás de acuerdo con el argumento de Valdemar, o sea, de Víctor? Es que estaba siguiendo ese argumento. Que gastemos más, mejor, sí. más bien. Fíjate que en materia de entender qué es lo que van a proponer los candidatos presidenciales, porque bueno, lo de Bachelet al final resulta ser un apronte y a lo mejor es una manera de empezar a conversar, pero los contenidos definitivos tampoco están planteados. Así es. Entonces, en ese contexto, como lo dice Víctor, realmente yo lo que tiendo a pedir o a pensar es que nosotros como ciudadanos nos pongamos en una posición vigilante. Tenemos que ser conciencias vigilantes frente precisamente a ese tema de en qué se ocupa el dinero que se quiere pedir. Porque claro, si la forma es mediante una reforma tributaria, ahí está el dinero. Pero resulta que todos los años sabemos más o menos lo mismo, que en los municipios, que en otras entidades del Estado donde se gasta la plata, están preocupados a fin de año de gastarlo todo, en lo que rápido, sea. Claro. O sea, hay un cinismo al final consentido por todos,
que nos coloca en un término que incluso es una falta ante la ley, Sí. que se llama precisamente la falta de probidad. El que los actos de gastar los dineros públicos no se hagan con eficiencia y con eficacia. Y Valdemar, disculpa, tenemos en línea a Alejandro Baeza, que es una de las personas que hoy día nos va a acompañar por teléfono. Alejandro, ¿me escucha? Alejandro Baeza fue concejal del PPD y viene de Santiago porque, Alejandro, tú participaste, ¿me escuchas o no? Sí, te escucho, Evan, un poco entrecortado porque voy manejando, pero te escucho bien. Perfecto. Alejandro, tú estuviste en el Consejo General del PPD en la proclamación que hicieron de Michelle Bachelet, ¿no es así? Sí, fueron dos eventos juntos que se dieron el mismo día. Uno era el Consejo Nacional del PPD y entre medio del Consejo uno hacía el acto de proclamación de nuestra futura presidenta. Ok. Alejandro, cuéntanos Dime. un poco, ¿cuál es el ambiente que se vivió en el... Tú fuiste al Teatro Caupolicán, ¿no es cierto? Sí, estuve en Caupolicán. ¿Cuál fue el Tuve la ambiente que suerte se vivió ahí? alrededor de 5.000 personas en el interior del teatro y afuera alrededor de unas 2.000. Bueno, como todo acto de proclamación, pues, todo perfecto. Habló el presidente del Partido Socialista, 10 minutos, el presidente del PPD, 10 minutos, y la candidata habló alrededor de 20 minutos. Donde se definieron algunas líneas programáticas y... ¿Como sobre cuáles? todo, ¿sí? ¿Como cuáles Dime. líneas programáticas? Lo que significa hablar de la... Mira, si hablamos de la reforma, de tipo... La reforma que hay que plantear, que es una reforma de tipo económica, de cómo financiar lo que significa la educación. Sé que estás con el rector de la Universidad de Santo Tomás, lo que significa, Sí. básicamente, ¿cómo se llama? El lograr el financiamiento para una educación sin lucro. Ya. Y además de eso, se habló de los nuevos cánones, tratando de prometerse a uno, como concertacionista, lograr el quórum suficiente en la próxima elección para poder cambiar el sistema binominal y de alguna otra manera generar algunos cambios más radicales dentro de lo que estamos esperando como sociedad de izquierda. Alejandro, tú tuviste la oportunidad de hablar sobre las primarias. ¿Qué va a pasar en Osorno? ¿Hay primaria o no hay primaria? Lo que nosotros definimos como partido, al menos lo que yo vi, se definió la plantilla con que se presenta a negociar con los otros partidos. Nosotros tenemos el PPD, tiene un candidato que es Julián Goñi, y ahora eso está nombrado ya, eso es claro. Pero la primaria o no primaria va a depender ahora de la negociación que se dé con el Partido Socialista, con la Democracia Cristiana y los demás partidos. Perfecto. Alejandro, Víctor García, nuestro panelista y rector de la Santo Tomás, que tú hiciste alusión, te va a comentar y te va a hacer algunas preguntas. Gracias. ¿Aló, Víctor? Sí, hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Víctor, ¿cómo estás? Bien. Oye, tú tocaste un tema que no es menor y que se está mucho en la discusión y en la reforma, que es el tema de buscar cómo financiar la gratuidad y la educación sin lucro. Yo creo que hoy día está claro que la ley establece que hacia las universidades no pueden tener lucro y eso tiene que fiscalizarse, la ley tiene que cumplirse, etcétera. Pero el tema de fondo, yo creo que aquí no está claro qué es lo que están diciendo con el tema de la gratuidad y con el tema del lucro. Estamos hablando de la educación preescolar, de la educación escolar, de los centros de formación técnica, del IP, y para eso yo creo que algunos datos. En el 90 había un 38% de los niños entre 4 y 5 años que recibían educación preescolar. Hoy día es más del 83%. En el 90 había un 75,5% de jóvenes entre 14 y 17 pertenecientes al primer quintil, o sea, el quintil más pobre, que asistían a un establecimiento escolar. Hoy día, en el 2011, es un 92,4%. La cobertura bruta en el sistema era un 15,6%, hoy día es 45,8%. En el 90 el 30% recibía algún tipo de ayuda para la educación superior, hoy día el 50%, y se toma de los hogares del 20% más pobres, llegamos al 68%. Hoy día en la educación preescolar, el año 2009, había 230.000 alumnos, 6.000 jardines infantiles, el sistema escolar
tiene 11.300 establecimientos con 3 millones de estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante, hoy día asisten a establecimientos municipales un 42%, a particulares subvencionados un 50%. Hay un 7% que va, en cifras redondas, a particular pagado. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente, y que te hago a ti. ¿Tiene el Estado capacidad de gestión para administrar este volumen de personas que hoy día están en la educación? Hoy día hay 1.100.000 personas que están en la educación. ¿Tiene el Estado? Supongamos que tuviera la plata, supongamos que hace la reforma tributaria, supongamos que consigue todas las lucas que son necesarias para esto. Cosa que lo dudo, porque tendría que, entre otras cosas, estatizar, expropiar, etcétera, un montón de infraestructura, de inversiones y todo lo demás. Pero supongamos que lo pudiera hacer. ¿Tendría la capacidad de administrar esto en el futuro? Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Mira, Víctor, hay algunas cosas que son importantes. Tú diste muchas cifras, muchos números. Y si no eres estadístico, tú sabes. Ella dice que se puede probar prácticamente todo con números. Pero lo que nosotros estamos reclamando, tal vez, y los chicos lo que están reclamando, ¿me escuchas bien o no? Sí, sí. Ya, lo que están reclamando es no solo gratuidad, están hablando de una educación de calidad y que tengas tu salida, las mismas perspectivas que tiene el salir de un colegio o salir de otro. No estamos hablando de números en el sentido de quién tiene acceso o no acceso a la educación. Hay tipos de educación diferentes en este momento en Chile. Hay educación mejor que otra. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Ahora, cuando tú me dices capacidad de gestión del Estado, el Estado tiene capacidad de gestión. Ahora, digámoslo como eso, los privados en este momento, en este gobierno, han demostrado claramente que la gestión de ellos no ha sido la más eficiente. Ahora, nosotros tampoco en un momento, cuando tuvimos el gobierno de la concertación, lo hicimos de manera eficiente. Pero eso se basa en que uno no se hace el tiempo para hacer esto. Uno cree que el servicio público es una cosa que es un regalo, y no es un regalo. Al contrario, es una obligación y además es un deber. Y es ahí donde tenemos que buscar la gente que esté de acuerdo para poder gestionar mejor la educación. Yo lo que creo es que no son tanto los números. El Chile siempre ha tenido una muy buena educación. Hay que acordarse el gobierno de los radicales, que educar era lo más importante para ellos. Entonces, Chile tiene una tradición de educación. Ahora, nosotros tenemos que ver la manera de que esta educación sea igualitaria y que alcance a todos por igual, que todos tengan las mismas perspectivas. Y es ahí la gran diferencia que existe en estos momentos en Chile. Perdona, pero sí. A ver, yo creo que nadie discute el tema de la calidad. Yo creo que eso es justamente, Chile ha crecido en cobertura enormemente. En el gobierno de los radicales, y lo que yo estoy hablando de cifras entre el 90 y ahora, que hay un momento en la cobertura espectacular. Nadie discute el tema de la calidad. Eso es que tiene que hacerse. Perdóname, Víctor, pero los jóvenes lo están discutiendo. Sí, yo creo que... Los jóvenes hicieron una protesta hace 4 días atrás en Santiago, donde se juntaron más de 200.000, y una de las premisas era la calidad pareja de educación. Pero si no difiere lo que tú estás diciendo. Pero si nadie discute que hoy día el tema fundamental es la calidad. Si eso ahí es donde hay que poner el problema, el punto. No es si es gratuita, no es gratuita, si tiene fines de lucro o no tiene fines de lucro. Veamos cuál es el sistema para tener la mejor calidad en la educación. ¿Ya? Y no... Tú sabes que aquí uno no inventa la pólvora, no inventa las cosas. Uno puede ver la educación de otros países y tratar de buscar un modelo que se adopte a la idiosincrasia de Chile. Porque también eso pasa, que a veces uno trata de adoptar un modelo, tal como tratamos de adoptar el modelo del Transantiago por Colombia, y la idiosincrasia chilena lo echa todo abajo. Hay que adaptar los modelos más exitosos a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es diferente la idiosincrasia de los argentinos, de los peruanos, bolivianos, que son diferentes, somos diferentes. Y eso nos da diversidad y por supuesto nos da cierta garantía de ser chilenos y ser lo que somos. Alejandro. Dime, Egon. ¿Dónde vienes? En este momento pasando por Payaco, voy con manos libres si pregunta algún carabinero. Ah, perfecto, dale saludo a la región de Los Ríos. No, ya estamos llegando al final, por eso que tengas un muy buen retorno Osorno. Cuando estés por acá te vamos a invitar para profundizar en el debate de este tema. Ya tú con mucho mayor libertad
no eres candidato ni nada, ya eres un militante más y tengo entendido que vas a asumir un rol importante en la candidatura de Michelle Bachelet acá, además de otros militantes del PPD. Te agradezco este contacto, que llegues muy bien a Osorno y nos vemos en alguna otra ocasión acá en el programa. Gracias, y bueno, y esperando la invitación, pues encantado. Saludos, Víctor, y Valdemar. nos vemos apenas podamos, ya Valdemar. Listo, Un abrazo. Chao. Un abrazo, chao. Bueno, evidentemente que hay una postura de parte del PPD-IPS respecto de la reforma tributaria y los planteamientos que hasta aquí ha hecho la candidata del PPD-PS más y del MAS respecto a la educación. Pero ojo, que en su momento Michelle Bachelet en el bosque dejó entrever que educación gratuita para los... O sea, ahí planteó educación gratuita. Después, cuando mostró su equipo, planteó educación gratuita en los 3 quintiles. Y ahora se interpreta por algunos analistas que se desvió un poco de ese planteamiento a raíz un poco de la presión de los movimientos sociales. Valdemar, ¿tú quieres agregar algo? Yo quisiera hablar una generalidad, pero como una invitación a nuestros televidentes a pensar que lo que acabamos de escuchar, que es un diálogo, de alguna manera no sean cosas que nos entran por un oído y nos salen por el otro. Porque en definitiva, esto traducido o llevado a la política nacional, lo que estamos viendo también es un diálogo de sordos. Se están planteando distintas cosas, incluso lo peor es cuando uno escucha que tal cosa se debatió en un Consejo General del partido y por lo tanto ese asunto ya pasa a ser dogma. Y en ese contexto es cuando yo quisiera, al menos en este momento, a pesar de que puede ser o no oportuno decir que se puede leer en otro momento, yo quisiera pedirles que reflexionemos sobre una cita del doctor Humberto Maturana. Y él lo dijo en su libro Emociones y lenguaje en educación y política. Pero ¿a qué nos llamó? Dice, vivimos una cultura que valida la competencia y la lucha. Y frecuentemente decimos que la democracia es la libre lucha por el poder. Esto es un error si lo que queremos es una convivencia en la que no surjan la pobreza, el abuso y la opresión como modos legítimos de vida. No existe la sana competencia ni la lucha fraternal. Si lo que queremos es una convivencia en que no surjan la pobreza y el abuso como instituciones legítimas para del vivir nacional, nuestra tarea es hacer de la democracia una oportunidad para colaborar en la creación cotidiana de una convivencia fundada en el respeto, que reconoce la legitimidad del otro en un proyecto común, en la realización del cual la pobreza y el abuso son errores que se pueden y se quieren corregir. A lo que yo quiero llegar es cómo logramos, y este programa puede también ser un puente, que lleguemos a generar puentes entre las personas y los ciudadanos de nuestro país para generar soluciones en nuestro convivir y en nuestro quehacer. ¿Cómo hacemos las cosas? Especialmente entre los candidatos. Claro, pues, porque si no, exacto, porque si no Así es. simplemente nos están proveyendo de gente que va a mandar y nosotros tenemos que ir a elegirlos, y básicamente porque hay un esquema que dice que, a ver, aquí hay palomas, hay letreros donde un señor que es candidato se pone al lado de otro que tiene mayor figuración nacional y en ese momento dice, vote por mí. ¿Y a título de qué los demás podemos creer que solamente esa especie de requerimiento, vote por mí, se va a transformar en cosas que van a solucionar los temas de un territorio? Vamos a ir a nuestro primer corte. Ya está preparando el teléfono Alexis Casanova. Somos programa pluralista. Alexis va a llamar para contarnos un poco las primarias, que va a ser el tema que vamos a abordar a la vuelta de esta pausa.
Mira, lo mejor de la región de los ríos es navegar por el calle hasta los fuertes de la bahía de Corral. ¡Qué lindo, Valdivia! No, lo que a mí me gusta es el lago Ranco. Buenísimo. Ir de pesca, pasear por el campo y comprar artesanía. Y después, nada mejor que relajarse en las termas. En Panguipulli hay para elegir. No, lejos lo mejor de la región de los ríos es conectarse con el bosque. Qué lindo. Alerces milenarios, caminar por el Mocho Choshuenco y después disfrutar la mejor cerveza artesanal. ¡Qué rico! Este verano y todo el año, empápate de los ríos. Los ríos, los mejores destinos en una sola región. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Gobierno Regional de los Ríos. Gobierno de Chile. El pan, solo con mantequilla Soprole. Máximo placer. Soprole, sano y rico cada día. Si una mujer embarazada se contagia de influenza, comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares y fiebre, y podría ser fatal. Evita contar esta historia. Si eres parte de estos grupos, vacúnate antes que llegue el invierno. Así te proteges tú y tu familia. Elige prevenir. Vacúnate a tiempo contra la influenza. Infórmate en saludresponde.cl o llamando al 600-360-7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En abril tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. La entrada solo 1,000 pesos de domingo a jueves hasta las 21 horas para clientes Classic y 23.30 para clientes Gold. ¡Extra! Vuelve Club de Toby. Socios varones entran gratis a Casino Sol los miércoles de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y también vuelve tu Club de Lulú, donde las socias entran gratis los días jueves de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Además, importantes concursos los lunes con el tablero millonario y la nueva promoción Semana Millonaria, con sorteos que comienzan a las 19 horas todos los martes, miércoles y jueves. No te pierdas los mejores espectáculos en los sábados estelares con Tributo a Maná, Michael Bublé, Ricardo Arjona y la presentación especial de Leandro Martínez el sábado 20 de abril. No olvides juntar los cupones que el 30 de abril sortearemos la espectacular Renault Coleos. Esta es tu oportunidad. Todo pasando en Casino Sol Osorno. Te esperamos. Infórmate siempre en www.casinoosorno.cl. Bueno, ya estamos de vuelta. Quiero agradecer a los tuiteros que se han dado la molestia de escribirnos, de dar algunas réplicas sobre el tema que estamos hablando. A Miguel Arredondo, a Ricardo Casas, que nos ha tuiteado mucho respecto a lo que estamos hablando, y a Sergio Urbano, que también nos manda un tuit sobre el concepto de calidad y el tema de la reinversión en los centros de educación superior que tienen o que imparten educación superior. ¿Ya tenemos a Alexis Casanova o no? Bueno, mientras Alexis nos llama, vamos a las primarias, pues. Las primarias, en definitiva, lo que están haciendo, o lo que se hizo en las últimas semanas, no sé si ustedes estuvieron siguiendo el tema, pero se había propuesto de parte del Ejecutivo una ley corta de primarias que se denominó, que iba en un paquete de otras medidas reformistas sobre la ley de voto voluntario. Dentro de esas reformas que se hacían sobre la misma ley, era que el Ejecutivo mandó una indicación donde la primaria se hacía únicamente para el segundo cupo donde un parlamentario en ejercicio decide ir a la reelección. La ley corta llamada El que tiene mantiene. Esa ley fue rechazada y finalmente no se aprobó ese artículo. Es decir, hoy día lo que hay son las primarias entendidas tal cual el proyecto original que se aprobó en diciembre, donde son los consejos generales de los partidos los que deciden dónde y cómo hacer las primarias. Y en ese sentido, RN, Renovación Nacional, ya tuvo su Consejo General, así como lo tuvo el PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, donde decidieron cómo y quiénes van a primaria. Aquí en la región tenemos el tema de Evópoli, que estaba pidiendo algunos cupos, querían ir a primaria. Rodrigo Carrasco, aquí cerca, el director de Corfo, ex Ceremi, él estaba pidiendo un cupo para competir en las primarias de Renovación Nacional. ¿Está Alexis?
Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Aló, Evo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, encantado de saludar a Víctor también y a Valdemar. Alexis, en este bloque estamos hablando de las primarias. Tengo entendido que se realizó este fin de semana el Consejo General de Renovación Nacional. Tú eres vicepresidente regional del Partido de Renovación Nacional. ¿Qué nos puedes contar de lo que ahí se decidió? Bueno, efectivamente, Evo, se efectuó el Consejo General de Renovación Nacional, en donde se adoptaron algunos acuerdos en relación a la participación de Evópolis, que estaba solicitando una cantidad de cupos que el partido finalmente no accedió, y se le asignaron 5 cupos a Evópolis que van a ser distribuidos en distintos distritos, y entre ellos, efectivamente, como tú cual lo mencionabas, en el distrito 56 se estaba pidiendo una primaria entre el candidato de Evópolis, el señor Carrasco, con los candidatos el señor Mazarrer y Ruiz, pero finalmente el Consejo General de Renovación Nacional adoptó la línea de privilegiar a los militantes de Renovación Nacional por sobre militantes que no son de nuestro partido. Y esa es la situación. Y en el caso de Osorno todavía no está definido porque no hay candidatos que vayan a representar nuestro partido en esta elección. O sea, el distrito 56, nuestro distrito, no tiene candidato todavía en tu partido. El 55. El 56 tiene dos candidatos, sí, que es Mazarrer y Ruiz. El 55, perdón, rectifico, no tiene todavía candidato para acompañar a Javier Hernández. Así es, efectivamente, Eduardo. ¿En qué otro distrito hay primaria de René? En el 56, con el ex director de Gendarmería, Mazarrer, y con el abogado Ruiz, hay primaria, 2 militantes de Renovación Nacional, que el 30 de julio se van a medir y lógicamente el candidato que gane va a representar a nuestro partido. ¿El director nacional ya renunció o no? Renunció y este grupo se encuentra haciendo campaña y estuvo visitando la comuna de Río Negro. Perfecto. Valdemar, Víctor, no sé si quieren dialogar con Alexis. Mira, la verdad es que yo no pertenezco a ningún partido político, no soy muy político, pero a mí hay un tema en esto de las primarias que me llama la atención. Yo creo que esto hay que unirlo necesariamente al sistema binominal. Yo creo que si nosotros tuviéramos un sistema proporcional, yo creo que no sería tan necesario las primarias. Pero yo creo que, en definitiva, el binominal es un monopolio que tienen dos sectores. Y un duopolio, como dice el MEO, le llama duopolio. Y que, en definitiva, todos sabemos que a quien lo nombren los partidos políticos vamos a sacar de un lado y de otro, salvo que hayan doblajes, que son casos muy excepcionales. Y por lo tanto creo que la única manera donde las personas de verdad pueden manifestarse con qué candidato quieren es a través de las primarias. Y yo espero que estas primarias, a mí me encantaría a lo mejor que las primarias fueran obligatorias, porque yo creo que tendríamos mucho más representación de los lugares donde se hacen las primarias. No tendríamos tanto esta cosa de estar imponiendo candidatos o cupos, ¿no es cierto?, porque hay que hacerle un favor a una persona de Santiago y lo mandamos a Osorno o lo mandamos donde sea. Yo personalmente creo, y alguna vez lo escribí, que yo no solo pediría domicilio, sino que avecindamiento. Yo creo que o sea, identidad, apego con el territorio. Pero si tú naces afuera, fuera del país, para ser chileno te exigen avecindamiento. Si tú no tienes más de un cierto periodo de vivir en Chile, por más que hayas nacido afuera, no eres chileno. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los parlamentarios? Si no tienen de verdad, porque no es cuestión de llegar y arrendarse un departamento y decir que tengo domicilio, si no conozco la realidad de la región. Por eso que yo pediría, ojalá 2 años mínimo de avecindamiento para que la persona pudiera presentarse. Pero tú sabes que, no sé, disculpa, Valdemar, tú querías hacerle una pregunta, pero antes, tú sabes que antes del 2005 se hizo una reforma para los senadores, se le exigía residencia y domicilio. Hoy día los senadores no tienen nada. No tienen ningún apego. Sí, a los diputados se le exige domicilio. Pero tú puedes decirle a un familiar que te hagan, te pago la luz y que el cable esté a mi nombre y hay domicilio. Valdemar, todo tuyo, Alexis. No, la verdad que concuerdo plenamente con lo que indica Víctor.
muchas veces nosotros nos quejamos de que tenemos senadores importados y que no son representativos de nuestra zona, nuestra región. La verdad que tiempo atrás, creo que estaba precisamente Víctor en una intervención en la sala de sesión del municipio. Yo soy contrario a que nos traigan gente de Santiago a representarnos. Y la verdad que yo soy regionalista en ese sentido. Yo prefiero que salgan líderes locales que nos representen con nuestra idiosincrasia, con nuestra problemática y que sean genuinos representantes de nuestra zona. Pero que traigan una persona de 1000 kilómetros de distancia a representar y que diga que conoce los problemas de Osorno, la verdad de las cosas que le hace un flaco favor a la política en ese sentido. Deduzco que vas a apoyar entonces a Marcelo Ruiz y no a Mas Ferrer. No, yo no voto en el 56... Pero tú eres vicepresidente regional del partido. ¿Ah? Eres vicepresidente regional del partido. Sí, pero voto acá en Osorno. Voto en Osorno y en el 56 hay que estar escrito en el 56... y ahí lo van a tener que decidir nuestros amigos militantes de Renovación Nacional. Yo voy a trabajar y apoyar al candidato que el partido elija acá en Osorno, que ojalá sea de Osorno, que ojalá sea representativo y tenga experiencia política. Alexis, mirándolo como un mero testigo del acontecer de nuestro tiempo, ¿no te parece poco creíble y hasta patético que, por ejemplo, un profesional exitoso e inteligente como tú no haya sido llevado por sus, no solo sus compañeras de partido, Renovación Nacional, sino por las simpatizantes y demás ciudadanía que está junto a Renovación Nacional, para que hubieran tenido un ciudadano como tú, aspirando a participar en estas elecciones? A mí me parece tan tomado las mechas este tema, porque ¿hasta cuándo viene gente de otros territorios a pensar que puede gobernar este territorio en base a la imposición de camarillas o de directivos que, siendo de nivel nacional, tienen toda la autoridad para ejercerla en los territorios donde ni siquiera algunos de ellos conocen? Yo entendería que cuando llegue el momento de estos candidatos que van a llegar aquí designados en una primaria, y en ese momento llegará el momento que precisamente le ofrezcan a los electores decir: yo vengo aquí, vengo por tal partido, tienen la posibilidad de elegirme y con esto generar desarrollo en esta región. ¿Y desarrollo en base a qué? ¿A qué conocimiento? ¿A qué propuestas reales? Porque el resto van a ser recetas y en definitiva van a ser ni siquiera promesas, van a ser compromisos que son mucho menos vinculantes que las promesas. Así que, Alexis, ¿por qué tú no vas en estas... ¿Por qué no vas en estas elecciones por el 55, este distrito? Y en segundo lugar, ¿por qué la colegancia de tu partido no fue capaz de pedir más respeto por la gente de este territorio? A ver, Valdemar, bueno, encantado de saludarte. Un gran respeto a ti como profesional, como abogado y como un gran defensor de los derechos ecológicos. Yo te conozco... Más ahora que te proclamó de candidato. No, y fíjate que a Valdemar yo lo conozco cuando estaba iniciándome en el colegio Saint Thomas College. Hicimos nuestro primer taller de ecología y él me acompañó y me ayudó muchísimos años atrás, así que agradezco tus palabras. Y la verdad, Valdemar, de que yo estoy dedicado 100% al tema académico. La verdad que estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo, colaborando en la gestión del rector, en la parte de campos clínicos y en la parte de convenios y haciendo clases también en la universidad. Y la verdad que cada cosa tiene su tiempo, Valdemar. Yo creo que hay que esperar un poco, las aguas están muy turbulentas, el ambiente está muy enrarecido. Yo lo comentaba hoy día en la radio, donde tiempo atrás estuvimos con Egon Montesino, que fue una grata tarde de radio. Y la verdad que cada cosa a su tiempo. Yo creo que hay que dejar pasar un poco el tiempo, Valdemar. Pero concuerdo plena y absolutamente contigo que yo no comparto estos políticos importados de 1000 kilómetros de distancia que nos vienen a dar recetas de lo que hay que hacer y de lo que no debemos hacer. Ese es un mal hábito que ojalá se pueda erradicar, no solamente de Renovación Nacional, sino de todos los partidos políticos. Alexis, una última pregunta para ya no tenerte tanto en el teléfono. ¿Harry Jürgensen o Ricardo Alt? Ayal, son los candidatos de RN acá. Estoy bien informado. ¿Quiénes son, pues? ¿A cuál de los dos apoya el partido? Tú lo acabas de mencionar, son nombres que están sonando, pero evidentemente, ¿no es cierto?, Harry Jürgensen tiene un piso electoral bastante importante, cerca de 16.000 votos.
Pero hay un tema que tiene que definir Harry, tiene que definirlo pronto. ¿No es RN que tiene que definir si lo apoya o no? También RN, pero tengo entendido que ya Andrés Salamar lo apoyó públicamente en un artículo del diario La Tercera, entregó su apoyo. Falta que Harry se pronuncie definitivamente sobre ese tema, y eso es lo que está esperando el partido, que Harry Jurgensen tome la decisión de ir o no ir. ¿Y Ricardo Alt? Yo creo que, como dicen acá en el campo, está la vuelta. ¿Cómo? Está la vuelta. Está la vuelta, Ricardo Alt. Sí. Perfecto. Alexis, muchas gracias por este contacto. En otra oportunidad esperamos tenerte acá en el estudio para conversar y profundizar mucho más sobre política regional y local. Encantado, Egon, encantado. Un abrazo, compadre, que esté muy bien, ¿eh? Un abrazo, que le vaya muy bien. Despídase su jefe, oiga. No, yo tengo muy repetido ya. Bueno, nos vemos mañana. Que esté muy bien. Mañana a las 8, ¿ah? A las 8:30. Bueno, ¿sabes una cosa? Me quedaron las ganas de enviarle una cita, no solo a Alexis, te está escuchando, dale. sino a otras personas que pudieran, cuando Alexis decía, no, es que aquí no, se le olvidó que él es vicepresidente del partido acá en la zona. No, así que políticamente correcto. Claro, así que eso de decir que está en su pega nomás, académica, no me sonó tan convincente. Pero quiero recordarle lo que Fernando Sabater nos dice en su diccionario del ciudadano sin miedo a saber. Mira lo que dice en esta parte. Lo importante es no olvidar nunca que nadie ha nacido para mandar siempre, ni por supuesto nadie nace para obedecer o servir sin excusa ni tregua, aunque haya quien crea que los demás vienen al mundo con una silla de montar en la espalda para que ellos se suban, como dijo Thomas Jefferson. Uno de los mayores peligros de las democracias es que se configure una casta de especialistas en mandar, o sea, políticos profesionales, normalmente sin competencia en ninguna otra profesión, que se conviertan en eternos candidatos de los partidos a ocupar los cargos electivos. Por lo común, alcanzan esa posición gracias a la pereza o el desinterés del resto de los ciudadanos que dimiten del ejercicio continuo de su función política y de su vigilancia sobre quienes gobiernan. Hay que luchar contra esa especialización dañina y engañosa, abriendo las listas de los partidos o incluso fundando otros nuevos que sirvan como alternativa a los ya existentes, aunque tal cosa suponga tomarse ciertas molestias. Recordemos a este respecto el epitafio de Willy Brandt, el que fue canciller socialista de la Alemania Federal. ¿Qué dijeron en su epitafio? Comillas, se tomó la molestia. Cierra comillas. Vamos a patentar, señor director, el espacio de Valdemar con la cita a grandes autores. Valdemar, ¿te parece? Lo patentamos en una esquina del programa, sí, pues. La esquina de Valdemar. Vamos a ir a una segunda pausa para ya volver a nuestro tercer bloque y profundizar algunas ideas que quedó en el aire con Alexis Casanova. Pausa y ya volvemos. Mira, lo mejor de la región de los ríos es navegar por el Calle hasta los fuertes de la Bahía de Corral. ¡Qué lindo, Valdivia! No, lo que a mí me gusta es el lago Ranco. Buenísimo. Ir de pesca, pasear por el campo y comprar artesanía. Y después, nada mejor que relajarse en las termas. En Panguipulli hay para elegir. No, lejos lo mejor de la región de los ríos es conectarse con el bosque. Qué lindo. Alerces milenarios, caminar por el Mocho Choshuenco y después disfrutar la mejor cerveza artesanal. ¡Qué rico! Este verano y todo el año, empápate de los ríos. Los ríos, los mejores destinos en una sola región. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Gobierno Regional de los Ríos. Gobierno de Chile. El pan, solo con mantequilla Soprole. Máximo placer. Soprole, sano y rico cada día.
Si una mujer embarazada se contagia de influenza, comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares y fiebre, y podría ser fatal. Evita contar esta historia. Si eres parte de estos grupos, vacúnate antes que llegue el invierno. Así te proteges tú y tu familia. Elige prevenir. Vacúnate a tiempo contra la influenza. Infórmate en saludresponde.cl o llamando al 600-360-7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En abril tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. La entrada solo 1,000 pesos de domingo a jueves hasta las 21 horas para clientes Classic y 23.30 para clientes Gold. ¡Extra, extra! Vuelve Club de Toby. Socios varones entran gratis a Casino Sol los miércoles de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y también vuelve tu Club de Lulú, donde las socias entran gratis los días jueves de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Además, importantes concursos los lunes con el tablero millonario y la nueva promoción Semana Millonaria, con sorteos que comienzan a las 19 horas todos los martes, miércoles y jueves. No te pierdas los mejores espectáculos en los sábados estelares con Tributo a Maná, Michael Bublé, Ricardo Arjona y la presentación especial de Leandro Martínez el sábado 20 de abril. No olvides juntar los cupones que el 30 de abril sortearemos la espectacular Renault Coleos. Esta es tu oportunidad. Todo pasando en Casino Sol Osorno. Te esperamos. Infórmate siempre en www.casinoosorno.cl. Bien, ya estamos de regreso con nuestros panelistas, Víctor García, economista, Valdemar Monsalve, abogado, aquí en Actualidad Política, en nuestra tercera temporada, ya segundo programa. Quiero agradecer a Miguel Arredondo que hizo la pregunta al millón, la que Valdemar le hizo a Alexis. ¿Por qué no va él de candidato en el 55? Pues bien, vamos a entrar en este tercer bloque a conversar de un tema que mañana, martes, se resuelve en el Senado, que es la acusación constitucional contra el suspendido ministro de Educación, Harald Beyer. ¿Qué opinión tienes tú, Víctor, un hombre de educación superior? Primero, del ministro y segundo, de la acusación constitucional. A ver, personalmente del ministro tengo una extraordinaria opinión. Lo conozco desde hace muchos años, fuera de ser osornino, fue alumno mío en la Universidad de Chile, así que, y le seguí la trayectoria. Así que lo conozco, le conozco su capacidad profesional, su entrega por los temas a los cuales él ha estado metido, que es básicamente pobreza y educación. Ha sido un hombre que ha sido consultado por todos los gobiernos y ha estado dispuesto a entregar su opinión y su esfuerzo. Uno podrá estar de acuerdo o no con su planteamiento, pero nadie puede decir que Harald Beyer es un tipo que no ha cumplido con su labor o no se ha entregado al país. La acusación constitucional yo la encuentro un absurdo. Y creo que no tiene nada más que ver con una vendetta con respecto a lo que pasó con la Yarna Proboste. Este ministro ha sido el único que ha tomado en serio el tema de la fiscalización. Recuerden ustedes que por primera vez, mientras estaba con Harald Beyer, se pidieron los estados financieros a las instituciones. O sea, por primera vez el ministerio pudo tener alguna idea de lo que estaba pasando con cada una de las instituciones. Por primera vez se pidió un listado de todas las empresas relacionadas a cada una de las instituciones. Por lo tanto, yo creo que no tiene, la verdad es que no tiene por dónde, no tiene ninguna lógica, ¿ya? A mí lo que me preocupa con la acusación constitucional es que lo que se está haciendo es decir que alguien no está cumpliendo la Carta Magna, o sea, nuestra Constitución, ¿ya? Pero se vota en bloque. No hay votación en conciencia, ¿ya? Entonces es muy grave, porque lo que se está haciendo es una votación política de un instrumento que es la acusación constitucional. Si antes se usó mal, discutamos eso, pero eso no hay razón para que se siga buscando mal. En el caso del Senado, yo creo además que para los senadores va a ser un tema muy complicado, porque si uno mira la cantidad de apoyo que ha tenido Harald Beyer, transversalmente. El domingo salió Fernando Montes, nadie puede decir que Fernando Montes, jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado, es un hombre de derecha o un hombre que apoya al gobierno.
¿ya? Y salieron los premios No, nacionales. ha tenido apoyo transversal. Premios nacionales de todo tipo, digamos. O sea, yo creo que el Senado, con todos estos apoyos que ha habido, exministros de la época de la concertación, vote en bloque, quiere decir que este país, de verdad, no, la cita que hizo Valdemar, yo creo que estamos muy mal. Valdemar. Solamente en el ánimo de aportar información y coincidiendo con la mirada de Víctor, es que me parece que cuando se hace una acusación constitucional contra un ministro de Estado, hay que tener mucho respeto por las formas y por el fondo. Y aquí nada más ridículo que haberse equivocado, una gran pifia en los fundamentos legales. Que fue la copia del increíble, ministro increíble, del Interior, ¿ya? la acusación que se hizo al ministro, claro, que no prosperó. ¿No? Claro, así que fíjate que puede haber, al final de cuentas, aquí hay un conflicto de poder en que el ministro es un fusible y por lo tanto de repente el tema ético aparece, para variar, en medio. El fin justifica los medios. ¿Ya? Por lo tanto, no, y más con el respeto que se ve todos los días. En el Diario Mercurio salió una carta de unos académicos, pero de una calidad pero intachable, apoyando, y precisamente no siempre de la misma línea política de él. Yo quisiera recordar solamente a nuestros televidentes que estamos hablando de la Constitución Política de la República, que en cuanto a las facultades de la Cámara de Diputados, en su punto 2 del artículo 52, que habla de las atribuciones de la Cámara de Diputados, establece que una de sus facultades, declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. Y ahí la letra B, de los ministros de Estado por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Oye, una mirada así nos dice que de plantear toda una temática contra este ministro y con este fundamento que es que la Constitución permite para las facultades, quiere decir para estos efectos que la Cámara de Diputados y la gente que planteó este tema, ¿no es cierto?, está haciendo o buscando elementos que la ley misma, la Constitución, que es la ley fundamental de la República, no le estaba permitiendo. Esto es tirar el tema como un chicle. Ahora, el tema de la acusación constitucional tiene un trasfondo evidentemente político. Claro. Y los senadores, en definitiva, lo que se están jugando no es simpatía por la élite, por la élite académica, por la élite intelectual, por la élite del Mercurio, porque de alguna forma en esta ocasión no está en juego para ellos eso. O sea, yo lo que siento es que si hay algo en juego es poder de alguna forma entrar en sintonía con un sector de la sociedad que, como lo dijo, no sé si fue Carlos Peña o el mismo Fernando Monte en una de sus columnas, un sector de la sociedad que tiene una postura sobre el tema de la educación con una carga ideológica similar a la que tiene probablemente el mismo gobierno y el mismo Harald Beyer. Porque detrás de su postura, que ha sido técnica, hay una postura ideológica. O sea, yo lo que veo es que hay una visión de sociedad que, evidentemente, si tú te apegas a derecho, como muy bien lo señaló Víctor, es probable que haya sido el único ministro, el primer ministro que haya fiscalizado, que haya haber hecho cumplir la ley, pero se topó en el peor momento. Es decir, es como que un jugador de fútbol está preparado para rendir 90 minutos en cancha sintética y lo hacen jugar en cancha de torneo de campo. Es decir, le tocó la peor cancha para jugar a Harald Beyer. Y en este caso, hoy día, el argumento técnico probablemente está en un segundo y en un tercer plano de la discusión. O sea, hoy día, por ejemplo, el argumento de la inhabilitación que se le planteó a algunos senadores de la democracia cristiana, especialmente vinculado a la Universidad Miguel de Cervantes, el Gutenberg Martínez, tengo entendido, el esposo exactamente. Hoy día ese argumento, la presión que deben estar sintiendo estos senadores es impresionante. O sea, vayan a plantear que van a rechazar o van a rechazar esta acusación constitucional y la impopularidad que van a adquirir es impresionante. Es que eso es lo súper grave. Por eso te digo. Porque quiere decir que estamos gobernados por la calle. Y aquellos que están supuestamente líderes
de la sociedad y que tienen que de alguna manera guiar hacia dónde la sociedad representante debe ir. de la sociedad. El líder en este caso están bien cuestionados. O sea, en este momento no. Hoy día está claro que esto es la calle. Esto es la calle. Y no se están discutiendo los temas de educación que son de verdad. De verdad la calidad. Pero a ti no te parece que lo que está planteando la Confech no es educación desde una perspectiva muy distinta a la que plantea el gobierno, por ejemplo? Que no es un tema... A ver, tú lo dices, un tema de la calle, está bien, pero ¿tienen fundamentos como para decir y argumentar que quieren una educación distinta a la que hoy día tenemos? A ver, yo creo que efectivamente hay muchos argumentos dentro del movimiento estudiantil, tanto del 2011, los pingüinos del 2006 y lo que está pasando hoy día, que hay muchos argumentos que son súper válidos. Y nosotros estamos en una sociedad hoy día que es producto de ciertas reformas que se hicieron hace 20 o 30 años, con una clase media mucho más empoderada y que quiere otras cosas. Quiere el derecho a la educación y a la educación de calidad. Yo creo que eso es válido, pero hay un montón de temas que no se están tocando. Por ejemplo, ¿qué pasa con las regiones? Nosotros, todas las políticas que se hacen de educación son de gente que está sentada en Santiago. En la beca de vocación de profesor, por ejemplo. Tú tienes que tener 500 puntos. 500 puntos por construcción es el promedio de la PSU. Pero Santiago tiene 540 y nosotros acá tenemos 460. Las regiones se van a quedar sin profesores. De aquí a 10 años más no van a haber profesores, porque se están cerrando todas las facultades de educación. Sí, eso es verdad. Eso es un punto de fondo que discutir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con instituciones o ciudades o regiones que tienen una gran ruralidad? Tienen becas, sí, tienen CAE, tienen becas, pero ¿qué pasa con la manutención? ¿Qué pasa con esas personas, si de verdad queremos igualdad de acceso, cómo esas personas se financian el tema de salir del sector rural y vivir en las ciudades? Esos son temas que son importantes, el tema de la calidad. Pero ¿qué tiene que ver en el movimiento estudiantil la nacionalización del cobre? ¿Qué tiene que ver la reforma tributaria? Nada que ver. O sea, la reforma tributaria la vinculan con financiamiento de la educación. Pero no solo para gratuita, eso, sino que para estatizar el cobre, para un montón de cosas. Entonces, se ha desvirtuado absolutamente el movimiento estudiantil. Absolutamente. Bueno, ya me dice el director, a 2 minutos de cerrar. No sé si algún comentario, Valdemar, o llamado. Sí. Tú querías hacer un llamado a la comunidad osornina. No, en el plano local y más bien un llamado a la comunidad osornina de la provincia, pero en función del alcalde de San Juan de la Costa, don Bernardo Candia. Él fue gobernador de Osorno y por lo tanto en una mirada de territorio provincial, pero también internacional, quisiera proponerle que se busque la posibilidad de hacer un seminario o un encuentro con alcaldes que desde San Juan de la Costa, pasando por Osorno, por Puyehue, por Villa Langostura, por Bariloche, hasta llegar al Océano Atlántico en San Antonio de las Grutas, se pueda trabajar sobre lo que se denomina corredor bioceánico y en este caso tiene el carácter de turístico. Lo que pasa es tremendamente importante sería lo más al sur del mundo que pudiera estar y por lo tanto corta toda esta parte del territorio de las dos más grandes masas de agua del mundo. Océano, Pacífico y Atlántico, se cruzan por este último camino y Osorno es ciudad esquina, la última de Sudamérica. Por lo tanto, sugerencia para el señor alcalde Bernardo Candia, la posibilidad de hacer esto y ojalá en Puaucho, es una convocatoria. Lo vamos a invitar a Bernardo. ¿Ya? De aquí a 2 o 3 lunes más lo vamos a invitar. El próximo lunes ya tenemos algunos invitados y para que se comprometa con los demás alcaldes. Sí. No sé. Solamente para terminar y hacer un llamado a los osorninos, que piensen que si se hace este corredor turístico bioceánico es condición fundamental que se cambie el tratado del camino de Osorno al mar, porque esa curva que pasa por donde está la ruta de la basura que se denomina, pues, se acortaría en 3 kilómetros y el camino se hace derecho a través de Rahue Alto para seguir hasta el cruce Wilma. O sea, no tener que hacer una gran curva. Es un llamado a los osorninos para que vayan viendo cómo mejoramos el territorio. Perfecto, muchas gracias, Valdemar. Víctor, tus últimas palabras al cierre. Mira, una anécdota que la conversé contigo cuando estuve con Cristian Monkever acá y fuimos a almorzar y me comentó algo sobre el tema regional y las cosas. Le dije, mira, una de las mejores cosas que me ha pasado de venirme a vivir a regiones es darme cuenta que durante 53 años había hablado pura lecera. Y yo quiero hacer un llamado en eso, además a las personas, a los osorninos, que yo creo que necesitan empoderarse más y preocuparse y no estar pensando que todas las cosas vienen de afuera o van a venir de afuera. Y no todo el tiempo estar alegando contra el gobierno central, ir a pedir cosas. Yo creo que los osorninos pueden, y yo me siento hoy día un osornino más, podemos empoderarnos,
podemos estudiar, ver las cosas y podemos nosotros hacer los esfuerzos de verdad para poder desarrollar esta región. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Valdemar, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo programa de actualidad política con nuevos invitados y nuevos temas de actualidad política regional, local y nacional. Muchas gracias, muy buenas noches.